Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado 17 de abril. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado 17 de abril. Mis hermanos y mis hermanas, seguimos escuchando el capítulo número 6 del Evangelio de San Juan. Recordemos que ayer escuchábamos la multiplicación de los panes, el primer milagro del capítulo 6. Hoy hemos escuchado el segundo milagro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque recordemos que el Evangelio de San Juan no utiliza la palabra milagro, sino la palabra signo. ¿Y cuál es el segundo signo que escuchamos hoy? Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. No solamente tenemos que decir caminando sobre las aguas, no, tenemos que decirlo claramente, caminando sobre el mar. Porque resulta que el mar en la Sagrada Escritura es una tipología, un signo, un símbolo, una muestra del mal, que va a ser vencido por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su poder. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar en este versículo, en esta perícopa donde escuchamos cómo Jesús vence el mal. Dice que al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y, escúchenme muy bien, el mismo día que el Señor multiplica los panes al atardecer. Y subiendo a una barca, recordemos que la barca también es una tipología, una muestra de la iglesia católica. Se dirigían al otro lado del mar, que es una muestra, una tipología del mal. E iban a Cafarnaúm, donde el Señor tenía su sede. ¿Dónde estaba el Señor en la multiplicación de los panes? Cerca de Tiberíades. ¿A dónde se dirigían? A Cafarnaúm, la casa de Nahum, del profeta Nahum. Había ya oscurecido porque era el atardecer y Jesús todavía no había venido a ellos. El Señor se había quedado. Ya los evangelios sinópticos nos va a decir a nosotros que Jesús se había quedado despidiendo a la gente y había enviado sus discípulos en la barca. Dice que soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Recordemos también los evangelios sinópticos como una fuerte tormenta se había levantado. En este caso, aquí nos dice que soplaba el viento fuerte, tal vez el viento en contra. Recordemos que este mar de Galilea es un lago, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, y está encerrado en medio de montañas. Y cuando los vientos pegaban contra una montaña y la otra, entonces lo que hacían era levantar este mar en contra de las barcas hasta el punto en que las hundían.
Este viento estaba soplando en contra y estos hombres que eran pescadores, vea qué interesante esto, hombres que se habían ganado la vida en el mar pescando, tal vez familiarizados desde su niñez con este lugar. Estos hombres van a pasar un rato muy feo porque este mar empezó a encresparse. Entonces dice el versículo 19, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, nos dice a nosotros esta revista litúrgica que habían remado aproximadamente 5 o 6 kilómetros. Vea qué interesante, 5 o 6 kilómetros. Y la Biblia de Jerusalén dice que cada estadio mide aproximadamente 185 metros. Entonces, si decimos 185 por 30 nos da 5.500 algo. Entonces, nosotros podemos decir que era de 5 a 6 kilómetros que habían ya remado hacia adentro del mar. Y cuando ya estaban a esta distancia, tan lejos, entonces se estrellaron contra esta tormenta tan terrible. En este momento, ven a Jesús que caminaba sobre el mar. Vea qué interesante. Jesús camina sobre el mar. Jesús vence el mal. Eso es lo que nos quiere a nosotros decir el evangelista. Entonces, Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. La barca es una tipología, una muestra de la Iglesia Católica que está habitada por los apóstoles, los 2 apóstoles que son nuestros representantes. El número 12 es la totalidad de la iglesia dentro de la barca. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero ellos, en lugar de alegrarse, vieron o sintieron miedo. Nos va a decir a nosotros San Mateo en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, que creyeron ver un fantasma y de miedo se pusieron a gritar. Aquí nos va a decir a nosotros que tuvieron miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es algo que se contrapone a la fe. La fe es confianza, seguridad. El miedo es no tener fe, no tener confianza y no tener seguridad. Entonces, en ese momento en que ellos tenían miedo, en medio de esta borrasca, en medio de este viento en contra, en medio de que el mar se estaba encrespando, entonces Jesús habla. Y ahí es donde viene la diferencia. Dice el versículo 20, pero Él les dijo, soy yo. Vea qué bonito es. Soy yo. Es decir, yo soy. ¿Quién es el yo soy? El yo soy es el nombre de Dios. Dice la Biblia, Jerusalén. La expresión yo soy o soy yo evoca el nombre divino. El que recibió Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y lo dice también San Juan en el capítulo 8, versículo 24 en adelante. Por este nombre Jesús vence a las potencias del mal, simbolizadas por el mar. Vea, por el nombre de Dios es que Jesús vence a las potencias del mal. Cuando el Señor dice yo soy, que es el nombre divino, evoca el nombre de Dios. Después de que el Señor le dice eso, yo soy, le dice no teman o no tengan miedo. Vea qué bonito esto. En la Biblia aparecen 365 veces esta expresión no tengan miedo. Una para cada día del año. ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Porque siempre el que sale ganando, el que sale venciendo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pareciera que la barca se nos va a hundir. Pareciera que el viento en contra nos va a ganar. Pareciera que el mar nos va a tragar. Pareciera que la iglesia que está lejos de la orilla va a ser vencida por este mar que está encrespándose, que está levantándose en contra de ella. Pareciera, pero al final Dios siempre sale venciendo. Dios siempre sale ganando. Por eso no tenemos que tener miedo. Haciendo una reflexión espiritual. Tal vez usted está pasando por problemas, por dificultades. Tal vez usted está pasando por enfermedades. Tal vez el demonio ha arremetido contra usted el mal en todo su esplendor. Tal vez usted siente que esa enfermedad ya no hay nada que hacer. Ya la ciencia médica dijo que ya no había nada, absolutamente nada que hacer. Tal vez nos estamos enfrentando contra esta pandemia terrible causada por el COVID-19. Y tal vez sentimos que verdaderamente vamos a perder esta pelea porque ya ni las vacunas que se han inventado sirven ni absolutamente nada. Ahí es donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios.
Salmo 94. Si tan siquiera escucharas hoy mi voz, Israel, ojalá que nosotros escuchemos la voz de Dios. La voz de Dios que nos habla para mostrarnos su poderío, su grandeza. Dios tiene dominio. El Dios de la historia es el que rige nuestra vida. Dios tiene, como diría el Antiguo Testamento, sus ojos puestos en nosotros y sus oídos atentos a la voz de nuestra súplica. Nuestra realidad, por lo que estamos pasando, transcurriendo, no es oculto para Dios. Salmo 139. Aún no está la palabra en la punta de mi lengua cuando tú la conoces por entero. Aún la noche más oscura para ti es como el pleno día. Para Dios nada hay oculto. Para Dios nada hay imposible. Esto es lo que nos está diciendo de una u otra manera el Evangelio de San Juan. Cuando el Señor dice, yo soy evocando el nombre divino. Cuando ellos escuchan la voz del Señor, entonces el mismo Señor les trae la paz, la tranquilidad que habían perdido por la tormenta, por el mar. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que aprender a escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Abrir nuestros oídos y dejar que esa palabra baje a nuestro corazón. Yo soy, no tengan miedo. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Tenemos que llenarnos del amor de Dios y no del temor que nos quiere infundir a nosotros el mundo, el diablo o la carne. De ninguna manera tenemos que volvernos a Dios. Dice el Señor, no teman. Ahí e inmediatamente los discípulos quisieron recogerlo en la barca, allí, aquella que simboliza a la Iglesia Católica, que está llena de 12 apóstoles que nos representan a todos y a cada uno de nosotros, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde ellos se dirigían. Es decir, se estaban ahogando en un vaso con agua. Ya estaban a punto de llegar a la otra orilla del lago. Tenían miedo, creían que se iban a hundir. La Biblia no dice desde el Evangelio de San Juan si el Señor se subió o no se subió a la barca. Lo que dice es que llegaron al final con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llegar hasta el final, tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hacerlo siempre, no se les olvide, siempre, tomados de la mano de la Santísima, de la Purísima Virgen María, que es aquella que nos lleva a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Tu Hijo, Señor, después de subir al cielo, envió sobre los apóstoles el Espíritu Santo que Él había prometido, para que penetraran en los misterios del reino. Te pedimos que repartas también entre nosotros los dones de este mismo Espíritu. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 17 de abril. Mis hermanos, recordemos que el Señor Jesús es el que vence el mal. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, decía mi Santa Madre, la señora Mercedes Ballesteros. Pidámosle al Señor Jesús que Él sea el que tome control de nuestra vida y que lo haga a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les pido encarecidamente, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, vamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Ya superamos los 345,000 suscriptores. Y si ustedes me ayudan, se suscriben, vamos a llegar pronto a esta gran meta, el 1.000.000 de suscriptores. Ahora bien, YouTube nos ha permitido tener una nueva opción, una nueva herramienta. Se llama unirse. Al lado de suscribirse está unirse. Cuando usted se une, queda como miembro activo de este canal. Usted se puede unir a través de las 3 formas diferentes.
La primera se llama la siembra, la segunda se llama la cosecha y la tercera se llama misionero. Cualquiera de estas tres que usted escoja queda como miembro activo de este canal. Y yo, Padre Bernardo Moncada, me comprometo, mis hermanos y mis hermanas, a algunas cosas, entre otras, a hacer transmisiones en vivo y privadas para todos los miembros activos. Por esta razón, como mutuo propio, he decidido convocar al primer retiro digital mariano para los miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo. Lo vamos a hacer en mayo. En el transcurso del mes les compartiré la fecha y les compartiré la hora. Si alguno de ustedes quiere estar en este evento, yo lo invito, por favor, únase como miembro activo de este canal para que juntos, mes a mes, podamos gozar de estos grandes eventos de sanación y de liberación. Mis hermanos, les recuerdo como segunda cosa, por favor visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página ustedes van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les enviarán a cualquier parte del mundo. Les recomiendo a su vez los cuadros, los lienzos de Santa María Rosa Mística. Antes de enviárselos, se los voy a bendecir. Y por último les recuerdo, por favor, no me abandonen, ayuden a esta misión. Lo pueden hacer de dos maneras diferentes. Primero, $1 para la evangelización y segundo, una ofrenda voluntaria. El $1 para la evangelización se utiliza para la producción de estos programas de La Buena Nueva, entre otros. Y la ofrenda voluntaria, queremos comprar una plataforma que nos va a dar un sinnúmero de herramientas para crear nuevos y diferentes programas. Llevar la evangelización a otro nivel. Cualquiera de las dos opciones que usted escoja, el $1 o la ofrenda, la pueden hacer llegar a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguro, o a través del medio que usted escoja. Yo por mi parte oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Bueno, mis hermanos, y no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.